¿Cómo están, distinguidos televidentes? Bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. Importante el día de hoy hablar sobre pobreza y justicia social, entre comillas. Se hace indispensable generar un conjunto de conceptos en función de la investigación científica para poder razonar el asunto. Para el efecto, tenemos un invitado especial, el doctor Armando Urdaneta, economista, que es director de carrera de la Universidad Metropolitana de Ecuador. Distinguido doctor, bienvenido a Gestión y Desarrollo, y vamos iniciando esta perspectiva de razonamiento científico a partir de esos conceptos de pobreza y justicia social que generan tanta controversia en el mundo latinoamericano. Hablamos de la aplicación de un modelo del socialismo del siglo XXI, se pregona bastante la justicia social, pero cuando uno razona en el liberalismo nos damos cuenta que sopesamos una perspectiva de hacer democracia, de generar mayores oportunidades a partir del modelo, las políticas públicas, de insertar a la población en el mundo laboral previamente capacitado. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Latinoamérica? Básicamente se está generando una política asistencialista. Se quita a algunos que tienen mejores ingresos para dar a otros que tienen menos ingresos y, por supuesto, se está fomentando la ociosidad, no el ocio desde la óptica de la economía para recargar energía y mejorar la productividad. Adelante, distinguido doctor. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Gracias nuevamente por la oportunidad que me brinda el doctor Alfredo Mancilla. Bueno, mire, la justicia social ha sido la gran excusa que han utilizado la izquierda y la centroizquierda latinoamericana para justificar la intervención del Estado en la economía. ¿Okay? Y, por supuesto, en todo caso, aplicar modelos de planificación indicativa es lo que realmente se ha utilizado, se ha implementado como política o como modelo económico en América Latina, en lugar de economías de libre mercado, como muchos dicen. América Latina está en las condiciones que está de pobreza debido a la aplicación de políticas neoliberales y a la aplicación de políticas de libre mercado y todo esto falso. No hay nada más falso. América Latina, salvo algunas excepciones como hasta la Chile de hace algunos años atrás, antes del segundo gobierno de Bachelet, y el Brasil actual con Bolsonaro, con algunos destellos de reformas pro mercado, América Latina históricamente ha sido una región que ha navegado entre dictaduras y anocracias. En nuestros sistemas, desde mi punto de vista, no son sistemas meramente, totalmente democráticos, que tienen algunas pinceladas de autoritarismo con otras pinceladas de democracia, o sea, no son sistemas plenamente democráticos. Entonces pueden considerarse como sistemas anocráticos. Eso no permite que exista estabilidad y por ende la visión de la economía siempre es en el corto plazo y no en el largo plazo. Lamentablemente, América Latina ha navegado entre los modelos de planificación centralizada, que fueron un fracaso total, y Venezuela es el ejemplo más reciente, y los modelos de planificación indicativa, donde el Estado le da cierta libertad, le entrega la propiedad privada de los medios al sector privado, valga la redundancia, pero él sigue controlando el manejo de las divisas, por ejemplo, a través del control del flujo de divisas, mediante el tipo de cambio, y controla el factor más importante que alimenta una economía, que es el factor capital. ¿Okay? Entonces, al controlar el factor capital a través del tipo de cambio, ¿verdad? Y a través del acceso a las divisas, mediante las políticas cambiarias, y obviamente que el gobierno tiene control del factor más importante, o uno de los más importantes dentro de la estructura de factores que explican el crecimiento económico. Por ende, no son economías de libre mercado, son modelos de economía basados en planificación indicativa.
América Latina necesita ir a un modelo de libre mercado como el que existe hoy en día en el Asia, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de la evolución de Asia Oriental, Asia Pacífico y América Latina, ¿no? Para que podamos entender. Y por supuesto, los elementos han sido tres, ¿no? Bajo los cuales se ha justificado una mayor intervención del Estado en la economía. La primera es el estado de bienestar. En una sociedad, en la sociedad latinoamericana, donde buena parte, por no decir la mayor parte de la población, se encuentra en el sector informal. Entonces, resulta ser que se pretenden aplicar un modelo de estado de bienestar cuando quienes contribuyen al sistema es una cantidad mucho menor de quienes demandan del sistema. Entonces, por ende, especialmente los free riders, ¿no? O también conocidos como los consumidores parásitos que hacen uso de los bienes públicos y de los servicios públicos, no pagan por ello. Y por supuesto, el otro argumento es el argumento de la mala redistribución, la no equitativa redistribución del ingreso, partiendo de la premisa errada de que ya la torta está, que lo que está es mal repartida, y obviamente podemos ver que, ahora con algunos ejemplos, cuál ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto en nuestros países. Si realmente la torta está y lo que está es mal repartida. Desde mi punto de vista eso es totalmente falso. Lo que hay es que crear los incentivos desde las políticas públicas para que se creen las condiciones a nivel de las economías para que pueda haber un crecimiento económico sostenible. Y eso permita aumentar el tamaño de la torta y posteriormente poderla repartir. No pensarla en repartir antes de construirla o expandirla. Y por supuesto el tercer elemento, ¿verdad? Es los fallos del mercado. ¿Okay? Se plantea que el mercado tiene fallos. El problema es que cuando el mercado se equivoca, lo pagan los particulares, lo paga quien se equivoca, lo paga el empresario que tomó una decisión de negocios errada. El problema es que cuando se producen los fallos del mercado, del Estado, cuando en lugar de los fallos del mercado se producen son los fallos del Estado, quienes terminamos pagando la cuenta somos los contribuyentes. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho esto, doctor, si me lo permite, voy a comenzar con la primera diapositiva de mi ponencia, la de mi entrevista, perdón, que tiene que ver con algunas interrogantes que yo le haría a cualquiera de los televidentes que están ahí. ¿Qué es socialmente justo? ¿Okay? ¿Qué es socialmente justo? La segunda es, ¿quién puede arrogarse el derecho de determinar lo que es socialmente justo? Hasta ahora se lo han arrogado la clase política en beneficio particular. Fíjate lo que está ocurriendo ahorita en Argentina, en una discusión que hay con el Fondo Monetario sobre el refinanciamiento de la deuda, ¿verdad? De la deuda argentina, y por supuesto, porque está en default desde hace rato la Argentina, desde antes incluso que llegara el presidente Alberto Fernández a la presidencia, ya había default a nivel de las LELIC al interno, por ejemplo, y ya habían algunas, ya estaban buscando el refinanciamiento, lo que se dice en economía, patear hacia adelante los pagos de la deuda, ¿no? ¿Por qué? Hay una discusión en Argentina, porque a la hora de pagar las cuentas, ¿quién hace el ajuste? ¿Lo hace el sector privado o lo hace el sector público? Entonces, la bancada de los liberales y algunos sectores opositores al gobierno de Fernández plantean de que obviamente hay que buscar y hay que pagar la deuda, pero el problema es quién la paga, quién hace el ajuste, porque hasta ahora todo recaería en la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, y ahí quién lo va a pagar, el privado. Y también en mayores impuestos, mayor presión fiscal, ¿verdad? Mayor persecución fiscal también, menos transferencias corrientes desde el sector público al sector privado. Y a la final, ¿quién paga el ajuste que está proponiendo el Fondo Monetario? No lo va a pagar la clase política, la corporación política no lo va a pagar, no lo va a pagar el sector público. Quien se va a ajustar, como siempre, es el sector privado.
y entre ellos los trabajadores, que no escapan, que son los que terminan padeciendo y pagando el mayor precio. Y eso es lo que no se dice. Entonces, el discurso que se vende desde la izquierda y la centroizquierda es que los grupos de derecha y los grupos liberales no quieren sentarse por razones de caprichos políticos, por razones ideológicas, no quieren aprobar el acuerdo con el fondo. Y el problema es que las condiciones bajo las cuales se llega al acuerdo es con lo que no se está de acuerdo. Y eso pasa, y pongo el ejemplo en este caso argentino, pero en América Latina hay un sinnúmero de ejemplos cuando los países no tienen capacidad de pago, porque el sector público nunca quiere hacer el ajuste. Entonces, precisamente porque en nombre de la justicia social gastan más de lo que les ingresan, crean déficit, y el déficit es el padre de la deuda. Y entonces después quieren, cuando hay que hacer los ajustes, no los quiere hacer la política, sino que los quiere hacer sobre la actividad privada, destruyendo todos los incentivos o buena parte de los incentivos a la generación de riqueza y haciendo el proceso económico mucho más recesivo de lo que pudiera ser, ¿ok? Y limitando cualquier posibilidad de crecimiento económico. La tercera pregunta es, ¿el trato desigual frente a la ley es legalmente justo? ¿Tenemos la culpa quienes nos hemos esforzado a lo largo de nuestra vida por formarnos, por prepararnos, por generar mayor renta, por tener mayores ingresos? ¿Tenemos la culpa de que quienes no lo generan por razones diversas, verdad? Tengamos nosotros que pagar el precio y entonces castigar con más impuestos al que más produce para subsidiar al que no produce? ¿Eso es justo? Punto yo desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético. ¿Ok? Esa es una pregunta que deberíamos contestar. La siguiente pregunta es, ¿la pobreza es la condición natural del ser humano o son los individuos exitosos los culpables de la pobreza? Porque hasta ahora se nos ha dicho que los culpables de que existan pobres es que hay ricos. Entonces los ricos, si nosotros les expoliamos las riquezas a los ricos, los pobres, con una historia mal contada de Robin Hood, por cierto, somos los que tienen el mayor ingreso, somos los culpables de quienes no lo tienen. Pues totalmente falso. La pobreza es la condición natural del ser humano. ¿Ok? Todos, bien sean nosotros o nuestras generaciones anteriores, nacieron siendo pobres y se esforzaron a lo largo de su vida para que las generaciones actuales, que somos nosotros, tengamos mejor calidad de vida. Y nosotros, a su vez, como es las generaciones subsiguientes, ¿ok? Y eso se hace toda una cadena generacional. Entonces, la pobreza es la condición natural del ser humano. En el año 1800, ¿verdad? Antes de que surgiera el capitalismo como una corriente económica de peso en la economía y surgieran las economías de escala, y no se hubiese dado todavía la revolución industrial, al cerca del 95% de la población mundial de entonces vivía en condiciones de pobreza. Hoy, menos del 20% de la población mundial vive en condiciones de extrema pobreza. Gracias al capitalismo. Solo es gracias al modelo capitalista. Gracias a los procesos de acumulación de capital, a la generación de riqueza, es que hoy menos del 20% de la población mundial vive en condiciones de pobreza. Entonces, eso hay que reconocérselo al modelo capitalista. De manera tal que nosotros no tenemos que pensar cómo vamos a reducir la pobreza, sino cómo vamos a generar riqueza. Y en la medida que pensemos cómo generamos riqueza, vamos a poder lograr la reducción de la pobreza. No hay otra forma. Y por último, lo que ya yo hacía mención, castigar con más impuestos a quienes generan riqueza para subsidiar a quien no lo genera, no la genera, es socialmente justo. El trato desigual frente a la ley es algo, ¿será eso ética y moralmente justo? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros como región, como latinoamericanos? Que es el esfuerzo, el trabajo y no la dependencia de la dádiva estatal, lo que nos va a permitir trascender socialmente en nuestros países, lo que nos va a permitir lograr una movilidad social ascendente, ¿okay? Y no las condiciones en las que estamos. Y para ejemplo, para que veamos el por qué la torta no está hecha, sino que hay que comenzarla a construir, porque hasta ahora lo que hay es una tortita allí muy pequeña, les voy a dar este ejemplo clásico. América Latina, respecto al PIB del mundo,
no es más entre el 5 y el 7%. ¿Okay? Si vemos aquí, la punta corta, la punta de inicio es más o menos el 6%, y en el 2008, en el 2014, que fue cuando más creció, ¿ok? El PIB, estamos más o menos hablando entre 2011 y 2014 y 2000, ¿ok? Más aproximadamente, estuvo alrededor del 8.4% del PIB global. Del PIB global. Eso es América Latina en la torta global. El 8,4% en el mejor de los casos. Y estos picos que vemos acá, ¿verdad? Estos picos que pudiéramos estar viendo acá, ¿verdad? Son consecuencia de del crecimiento en los mercados internacionales de los commodities. No es producto de un crecimiento que es consecuencia de un mayor desarrollo económico, por ejemplo, del sector secundario de la economía o de mayor valor agregado, sino estos picos son resultado del incremento de los precios internacionales de los commodities, que se traduce en mayores niveles de renta para nuestros países por las exportaciones de commodities, pero cuando pasa el boom de los commodities, viene todo el deslave de la economía. ¿Ve? Aquí tenemos un deslave, recuperación, boom de precios, deslave, recuperación, boom de precios, terminó el boom, viene el deslave nuevamente. Entonces, nosotros no somos resultado desde el punto de vista económico de economías que estén ni siquiera en vías de desarrollo, desde el punto de vista de su industrialización, de la industrialización de su economía, sino somos producto, ¿verdad?, de la mera y la fortuita y la causalidad de las distintas cosas que se puedan dar en el mercado que permiten el crecimiento de los precios internacionales de los commodities. Cuando los precios de los commodities suben, nos va bien a todos. A lo que los precios de los commodities bajan, nos va mal a todos. Es decir, no tenemos un crecimiento sostenido. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque dependemos de la exportación de materias primas. Estamos en el lado más reducido de la ecuación, donde se obtienen menos beneficios, porque no agregamos valor. No somos economías con alto valor agregado. Y por eso es que somos meramente dependientes. Y como podemos ver, desde el año 1960, ¿verdad? Si lanzamos una recta, ¿verdad? Desde el año 1970, podemos ver que la diferencia, con respecto al resto del mundo, somos estamos en las mismas dimensiones. No hemos crecido, no hemos hecho la diferencia. ¿Ok? Representamos lo mismo. Es decir, hemos avanzado muy poco por no decir nada, ¿no? Entonces, función constante, lo que decía. Claro, exactamente. No es significativa. Sí, no hay una variación significativa. La media, o sea, el comportamiento promedio es constante. O sea la variación promedio es constante. ¿Ok? O sea, no hay un crecimiento. Si yo lanzase una pendiente aquí, automáticamente me pudiese dar una pendiente positiva, pero obviamente que el tamaño de la pendiente es muy pequeño. ¿Ok? Es insignificante. Entonces, básicamente, en el transcurrir del tiempo, América Latina no ha trascendido en cuanto a las dimensiones y al tamaño de su economía. Sigue siendo entre el 6 y el 8% de la economía global. Ahora, ¿qué pasa con otra? ¿Qué es lo que vemos ahora aquí? Esta línea de color naranja. Esta línea de color naranja representa la cantidad de personas o la población de América Latina, el porcentaje de lo que representa la población de América Latina respecto a la población total a nivel global. Mientras representamos algo más del 8% de la población, representamos menos del 8%, podemos ver que siempre está por encima, ¿ok? El tamaño de la población respecto a la población global, respecto a lo que es el Producto Interno Bruto de la región, respecto al Producto Interno Bruto global. Es decir, que bajo estas condiciones, el comportamiento del PIB per cápita, ¿verdad?, en nuestros países siempre está creciendo a tasas, en algunos casos, muy bajas o
relativamente inferiores a los que crecen, por ejemplo, el continente asiático. ¿Okay? Y ya lo vamos a ver. Entonces, aquí podemos ver en el PIB per cápita, podemos ver acá el comportamiento. La tasa de crecimiento, lo estamos comparando con la región Asia Oriental y el Pacífico, ¿verdad? Vemos las condiciones iniciales de las que parten los asiáticos en el año 1960 aproximadamente. Y veamos las condiciones iniciales de las que partimos nosotros. Nosotros partimos con un PIB per cápita mayor al de los asiáticos. ¿Ok? Mayor al de los asiáticos. Teníamos en los años 60 incluso hasta mediados de los 80. Después de los mediados de los 80, el continente asiático comienza a superarnos a nosotros. ¿Por qué ocurre eso? Porque las tasas de crecimiento, ¿verdad?, de la economía asiática es del 7,76% en términos promedio, mientras que en América Latina es el 5,65%. Entonces, ahí podemos ver en la diferencia entre las tasas de crecimiento con R cuadrado significativo, por cierto, para ambas funciones exponenciales, ¿verdad? Podemos ver cómo América Latina está rezagada respecto al continente asiático. Cuando en los años 80 nosotros teníamos, ¿verdad?, un nivel de PIB per cápita superior al de los asiáticos. Nos han superado. Y entonces ahora me voy con otra variable que es la que más le gusta a los colectivistas, que es la pobreza. ¿Ok? Me voy entonces con lo que tiene que ver con la tasa de recuento de la pobreza, con personas que ganan $3.2 por día, la paridad del poder adquisitivo a precios del año 2011, perdón. Entonces aquí podemos ver, miren las condiciones iniciales de las que parten los asiáticos. Del 58,5% de la población en el año 1981 en el continente, en la región de Asia Oriental y Pacífico, vivía con $3.2 al día. ¿Okay? En América Latina solo el 11,7. Ahora, hoy, ¿verdad? Hoy no, al cierre del 2019, América Latina estaba en 3,3 y Asia 1,4. La tasa de crecimiento, porque aquí la tasa es negativa, la tasa de crecimiento, es decir, de cómo se ha ido reduciendo la pobreza, ¿verdad? O por lo menos las personas que ganan menos o que ganan menos o 30 o $3.2 diarios, la tasa de crecimiento en Asia es del menos 0,09%, del 9%. Esto hay que multiplicarlo por 100. Mientras que en América Latina es del menos 4%, es decir, más del doble. Por eso que pasan del 58,5 al 1,4 y nosotros apenas del 11,7 al 3,3. Es decir, ellos han logrado disminuir la cantidad de habitantes en términos porcentuales que hoy ganan $3,2 diarios. Estaríamos hablando de unos $100 al mes, ¿no? Entonces, esos sí son indicadores de lo que realmente implica un avance en materia de reducción de la pobreza. Pero eso es consecuencia ¿de qué? Es consecuencia del crecimiento económico, de tasas de crecimiento de más del 7,76% frente a tasas de crecimiento del 5,65%. Profesor, ahora, si me permite, dígame. Acá razonemos con algo que me parece fundamental. Educación, producción, productividad, en función de un modelo. Latinoamérica, modelo primitivo, dedicado a explotar y exportar materia prima y consumir producto acabado, economía de filtración. Entonces, el otro modelo por el que se reduce la pobreza, podemos inferir que tiene que ver con la diversificación de la producción, pero complementariamente trabajado con la educación y la capacitación del recurso humano para que sea competente, para que sea productivo. Entonces, esos me parecen dos elementos que quisiera que haga énfasis, que los destaque para esa disminución del índice de la pobreza y, por supuesto, para la generación de mayor nivel de ingreso en las economías asiáticas. Por supuesto, doctor, pero el problema es el siguiente. En América Latina,
obviamente ha habido un proceso de formación de nuestros recursos humanos. El problema es la calidad de la educación, que obviamente es determinante, pero también, doctor, hay un elemento fundamental, que es la visión a largo plazo de la economía. En países como los nuestros no puede haber una visión de largo plazo. Cuando nosotros revisamos los efectos a corto plazo, a largo plazo, perdón, de la banca o del sector financiero de nuestros países en el crecimiento económico es insignificante. El determinante del crecimiento, el efecto del crecimiento de la cartera de crédito sobre el nivel del crecimiento del nivel de actividad es solamente en el corto plazo. Es decir, nuestro sector financiero se dedica a financiar el capital de trabajo, básicamente, y no a la inversión. Entonces, como no hay una visión a largo plazo, si no hay una visión a corto plazo, por eso es que no somos, bueno, usted lo llama economía de filtración, yo la llamo economía de consumo. ¿Okay? Nosotros somos economía de consumo. Y siempre, y como las políticas, ¿verdad?, no son estables, las reglas de juego son muy cambiantes, entonces no hay planificación a largo plazo, sino que la planificación es a corto plazo para el empresario. Por eso es que el empresario se ubica siempre en las últimas etapas, ¿verdad?, dentro de lo que son las etapas intertemporales de la producción, es decir, es el sector primario, el sector industrial, ¿verdad?, y manufacturador, que le agrega valor, y luego viene el sector terciario, sector comercio, sector servicio. Básicamente, nosotros nos desenvolvemos entre la primera y la última etapa. La etapa intermedia es muy insignificante respecto al tamaño de la economía y de paso es intensiva en mano de obra, en lugar de ser intensiva de bienes y capital. Es decir, la modernización de nuestro parque industrial está rezagado respecto al resto del parque industrial, y eso es otro elemento. Por supuesto, el recurso humano y la tecnología, que ya lo citamos usted y lo cito ahora yo, es fundamental, ¿no? Pero hay otros elementos de carácter de las políticas, del por qué esto también se da, de las políticas económicas. Que es el siguiente: el ahorro. ¿Por qué Asia crece como crece? Porque es la región que más ahorra. Podemos verlo aquí en la banda amarilla respecto al PIB. En la última década, más del casi el 35% respecto al PIB es el ahorro bruto, mientras que en América Latina a duras penas llega al 18%. ¿Okay? Entonces, ahí vemos la diferencia, por qué se ahorra. ¿Y por qué en estos países se ahorra? Ya vamos a ver por qué se ahorra en estos países. Primero se ahorra porque la moneda vale, ¿ok? Vale, y porque hay incentivos al ahorro, ¿ok? Entonces, como es el país que más, es la región que más ahorra, es la región que más invierte. Por eso aquí vemos la formación bruta de capital respecto al PIB, ¿ok? Más ahorro, más inversión. Aquí está demostrado que los países que más ahorran y más invierten o las regiones que más ahorran y más invierten son las regiones que más crecen, ¿ok? Ahora bien, ¿qué vemos ahora aquí? Bueno, que resulta ser que es la región también que ha mantenido, ¿verdad?, respecto a América Latina, mientras América Latina hasta las finales de la década de los 90 mantuvo niveles de inflación de 2 dígitos, ¿verdad? Asia viene con una pendiente decreciente, ¿verdad?, en cuanto al comportamiento de su tasa de inflación, con inflaciones de un dígito desde los años 70. Eso obviamente es uno de los factores que explica por qué hay ahorro y las razones de por qué explica que en nuestros países no hay ahorro. Porque cuando hay procesos inflacionarios, si las tasas de interés no remuneran el ahorro local, no puede haber ahorro, y si no hay ahorro, no hay inversión. ¿Ok? Y seguidamente aquí podemos ver a nivel de las 4 regiones, con datos de las 4 regiones, la relación entre ahorro bruto, ¿verdad?, como porcentaje del PIB, y la formación bruta de capital. Es decir, que hay una determinante de que aquellos países que más ahorran son los que más invierten. ¿Ok? Y por supuesto, después viene la recaudación, que es un elemento determinante. Podemos ver que Asia es la región del mundo, mientras que América Latina junto a Europa son los que más recaudan porque son los que tienen mayor presión fiscal. Resulta ser que Asia y Estados Unidos
¿verdad? Son los que menos recaudan porque son los que tienen tasas impositivas mucho más bajas. Por ende, al tener tasas impositivas mucho más bajas, obviamente que hay mayor disponibilidad por parte de las empresas para reinvertir utilidades. Y eso se traduce en crecimiento económico. ¿Okay? Y por supuesto, es la región donde tienen un fuerte sector bancario, ¿verdad? Que, como podemos ver, en términos del PIB, ¿verdad? La cartera de crédito del sector bancario supera el tamaño del PIB. ¿Ok? El crédito interno al sector privado otorgado por los bancos como porcentaje del PIB en el Asia Oriental Pacífico, miren que supera aquí, desde hace rato superó el 100, desde el año, estos están nomás que tenemos datos desde el 2000 en adelante, ¿verdad? Superó a partir del 2000 supera el tamaño del PIB. Ni hablar posteriormente entre el 2010 y el 2020 mucho más. Mire, a diferencia de los Estados Unidos, que se financia más con el mercado de capitales. En Estados Unidos hay una característica común, que las empresas, el mercado de capitales es más fuerte que el sector bancario. Las empresas financian más a través de los mercados de capitales, mientras que en el Asia el comportamiento, si bien los mercados de capitales también son importantes, existe un mayor financiamiento desde el sector bancario. América Latina, bueno, ya vemos dónde está. Nuestros sistemas financieros son muy pequeños, entonces no hay un músculo financiero. Por eso la necesidad de darle apertura a nuestro sistema financiero para que entre el capital internacional y pueda haber mayor flujo de capitales que permitan, ¿verdad?, apalancar los procesos productivos de nuestros países. Pero tienen que haber un modelo de economía de libre mercado que permita que los capitales ingresen y que permita que esos capitales se mantengan, y no que cuando surjan crisis como consecuencia de medidas de política económica erradas, ¿verdad?, y intervencionismo estatal, estos capitales se vayan. Fíjate que en el artículo que estoy preparando ahorita hay dos cosas muy interesantes. La primera es que el comportamiento de la deuda en nuestros países es totalmente contracíclico respecto al producto. Es decir, cuando el producto crece, baja el nivel de deuda, y cuando el producto baja, sube el nivel de deuda. Es decir, que cuando todo el proceso de déficit que se genera, porque al caer el nivel de actividad, cae la recaudación, entonces el Estado enseguida toma como medida el endeudamiento. ¿Okay? Sobre todo para dar respuesta al sector externo. Cae enseguida en endeudamiento, y ese es el comportamiento permanente de nuestras economías. Y se mantienen totalmente bajo una función constante, como diríamos al inicio de la entrevista. Y ahora, otro elemento que podemos ver acá es el sector externo. Asia, ¿verdad?, a diferencia de América Latina, muestra desde los años 70 y en total crecimiento, muestra un superávit en la cuenta corriente. ¿Okay? Muestra un superávit en la balanza comercial. ¿Okay? Y obviamente lo ha mantenido. Europa, después de la integración, es que comienza a tener resultados positivos, pero antes no los tenía. En cambio, el Asia muestra permanente crecimiento, aunque hubo un descenso en la última década, pero sigue teniendo un superávit en la balanza comercial, y esto hace que permanentemente estén ingresando nuevas, sin contar la cuenta de capital y financiera, ¿verdad?, que a través de la inversión extranjera directa es también un elemento importante, ¿verdad?, para el ingreso de capitales a esas economías para poderlas apalancar financieramente. Entonces, para cerrar, hay cuatro pensamientos de cuatro grandes economistas que yo siempre coloco aquí y que deben servir para la reflexión de cada uno. El primero de ellos, el de Hayek, que nos plantea que el concepto de justicia social es por fuerza un concepto vacío, carente de significado, porque en él no hay ninguna voluntad que pueda determinar los ingresos relativos de las distintas personas, o evitar el hecho de que dependen en parte de la causa, de la casualidad.
Ojo, de la casualidad, es decir, de aprovechar las oportunidades de negocio. Luego viene Friedman y nos dice, tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar. Clásico de América Latina. Luego viene Mises y nos dice, mientras más gasta el gobierno, menos puede gastar el ciudadano. Ojo con eso. Porque ese es el detalle que no se dice. En la medida que el Estado crece, va a demandar más fondos públicos. Y en la medida que demanda más fondos públicos, demanda más impuestos. Por ende, mientras más gasta el gobierno, menos gasta el ciudadano. ¿Eh? Tengamos claro eso. Y por supuesto, que cae como anillo al dedo a quienes preconizan el colectivismo en América Latina, el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de los demás. Es decir, Federico Bastián. Entonces, ahí tenemos nosotros 4 grandes economistas, 2 de ellos premios Nobel, Hayek en el 74 y Friedman en el 76, ¿verdad? Y Mises, lamentablemente, nunca fue considerado, pero uno de los grandes economistas, sin duda, en el siglo pasado. Uno de los grandes pensadores, uno de sus grandes obras, La acción humana y El dinero y el crédito, y El país, es uno de los padres de la teoría subjetiva del valor. Bueno, doctor, básicamente estos aspectos trataba pues mi exposición, y bueno, si queda alguna cosa que queramos compartir, debatir, preguntar o aclarar, con gusto estamos en la mayor disposición. Sin duda, nos damos cuenta a partir de los indicadores, las reflexiones teóricas, que estamos viviendo una crisis de oferta, una crisis de institucionalidad, de enfoque para poder encaminar la economía y, por supuesto, una mejor redistribución del ingreso, desde una óptica de pensamiento propositivo, vamos a decir. Si pensamos en avanzar significativamente, tendríamos que utilizar la ecuación del PIB primero, que relaciona el consumo, la inversión, el gasto gubernamental con el componente del gasto corriente y la inversión pública, que debería ser bien estudiada. Además de que en el modelo tengamos relaciones internacionales en las cuales hagamos la economía de inyección, no de filtración, que es fundamental. Eso nos permite razonar con los agentes económicos que son las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo, que son otras familias, otras empresas, otros gobiernos. Esos elementos nos permiten, en el buen sentido, o nos deberían permitir generar visión, el sueño compartido, comprometido, realizable para hacer economía y, por supuesto, para redistribuir y hacer desarrollo. Asociado a ese concepto de encaminar un estado de bienestar, pero no un estado de subsidio para la ociosidad, sino un estado que sepa regular las variables en función de dinamizar la inversión, que es indispensable. El trabajo de los empresarios nacionales y, por supuesto, consiguiendo inversión extranjera que sea directa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando se desenfoca el hacer modelo y la generación de políticas que se vinculen al manejo de la macroeconomía con la microeconomía, y fundamentalmente que la microeconomía permita hacer economías de escala, entonces estamos en serios problemas. Los asiáticos nos demuestran que han trabajado convenientemente la educación vinculada a la investigación, o por lo menos mínimamente la innovación, que permita mejorar la competencia y la productividad, pero cuidando de no ser consumistas, cuidando de que el ahorro dinamiza la inversión, o el ahorro es igual a la inversión. El problema, doctor, es que es un problema más de índole político y de índole moral, de
voy a explicar por qué. El detalle que ocurre en nuestros países es, primero, yo no uso el concepto de redistribución del ingreso, porque, o sea, yo estoy en contra de ese concepto. Lo respeto, respeto su opinión y el de muchos colegas economistas, pero no estoy de acuerdo con el concepto de redistribución, porque yo creo que el mercado es el mejor mecanismo para la asignación de los recursos. Y el mercado premia, ¿verdad?, a quien aprovecha las oportunidades que el mismo mercado ofrece y castiga a quien no las aprovecha. Y obviamente que eso es fundamental. En nuestros países, mientras los sistemas educativos estén en manos del Estado, a los gobernantes, a los políticos, no les conviene que la población se eduque. Porque cuando la población se educa, no vota por sistemas colectivistas, no apoya sistemas colectivistas, porque el colectivismo le conviene que cada vez existan más pobres, o por lo menos que las proporciones de pobres sean cada vez igual, las mismas, que no cambien. ¿Por qué? Porque esa es su base de sustentación política. Si no existen pobres, entonces no hay discurso de lucha de clase, no hay discurso de la justicia social, no hay discurso de la redistribución del ingreso. Por eso es que cuando el discurso de la lucha de clase, el discurso por ejemplo, usted váyase a Irlanda o a Europa del Este y vaya a dar un discurso sobre lucha de clase, sobre la redistribución del ingreso, ¿verdad? En Irlanda, por ejemplo, que está en Polonia, que está prohibido el socialismo, y todos estos países, obviamente nadie lo va a escuchar. No me acuerdo una vez a Chávez en Dinamarca, se levantaron y se fueron, que es que el nivel de formación que hay en esos países, de educación, pero porque cuando usted viene a ver, buena parte del sistema educativo puede ser público, pero no es un apéndice del Estado, no está regido por el Estado. Y hay otro donde es completamente privado, funciona a través de un sistema de voucher, como el que propuso Friedman, y funciona muy bien. Por ejemplo, en Venezuela ahorita se está dando algo que yo lo llamo el orden espontáneo. Por lo menos el exministro de Planificación de Chávez, Jorge Jordani, dijo una vez que en Venezuela se habían gastado 400.000 millones de dólares en inversión social. Y resulta ser que las escuelas hoy en día están en el suelo, todo el sistema, los servicios públicos colapsaron desde hace rato, no desde ahorita, desde hace rato, las escuelas están en el suelo. Y entonces, las escuelas, el sector privado, hoy en día en Venezuela, el educativo privado, es una alternativa para el resto de los que se quedaron en el país y reciben remesas, reciben ayuda. Y entonces, hoy en día, el sector privado de la educación en Venezuela es el que ha podido subsistir ante el embate de la crisis económica y de la hiperinflación que ya lleva más de 3 años. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Y no porque ante la imposibilidad de contar con un sistema público, la gente migró hacia el sector privado, y hoy en día el sector privado tiene una importancia enorme en el sistema educativo venezolano, que nunca lo llegó a tener en los mejores momentos de bonanza. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, por el propio orden espontáneo. ¿Cómo se explica que en un país como Venezuela en crisis, más del 70% de las transacciones se hacen en dólares? Y el Estado no acaba de sacar un decreto para fechar el 20% de las, con el 20%, una tasa del 20% de las transacciones en dólares. Es tal el volumen de las transacciones en dólares que ya el Estado quiere colocar colocó un impuesto del 20% de las transacciones en dólares. Porque es tal el volumen, por ejemplo, en Estados Unidos las cuentas Zelle y todas estas cuentas PayPal que no pagan impuestos por las transacciones, cuando ven que hay algunas cuentas pertenecientes a venezolanos que tienen un movimiento de dinero muy elevado, ¿verdad? Un movimiento de volumen de transacciones muy elevado, las cierran y les envían en un sobre o les envían en un cheque de lo que tenían en la cuenta y les cierran la cuenta. ¿Por qué? Porque ahí hay una evasión enorme. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay orden espontáneo. ¿Ve? Igualmente pasó con la pandemia aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, muchos vendedores ambulantes que vendían huevos, gallinas, etcétera, etcétera, dejaron de vender eso para ponerse a vender equipos
Productos de bioseguridad. Porque ante la pandemia lo que se vendía eran los productos de bioseguridad. Entonces, como los productos de bioseguridad estaban a precios elevados, porque estaban escasos, enseguida vieron una oportunidad de negocio, captaron la oportunidad, invirtieron y aumentaron la oferta. Al aumentar la oferta, ¿qué pasó? El precio se vino abajo. Y hoy usted puede comprar una caja de mascarillas con lo que antes compraba una sola mascarilla. Y aquí no hubo ni controles de precios, no hubo persecución a ningún empresario. Todo funcionó por el puro orden espontáneo del mercado. Y eso, el mercado es el mejor mecanismo para asignar recursos. Cuando yo hablo de redistribución del ingreso, estoy diciendo que hay que quitarle al que produce para darle al que no produce. Pero el problema es quién soy yo como político, como gobernante, para arrogarme el derecho de decir qué es lo que es socialmente justo y determinar en qué cuantía le puedo yo sustraer recursos a quien produce para darle al que no produce. Obviamente que la única justificación que yo veo del gasto público es para la generación de bienes públicos. Ahí esa es la política fiscal que yo apoyo, la inversión pública, pero no, como usted lo dijo al principio, el asistencialismo oclocrático que ha caracterizado a nuestras economías, que lamentablemente, lejos de reducir los niveles de la pobreza, si nosotros vemos cómo han crecido el tamaño de nuestros estados, mientras el tamaño de nuestros estados se ha multiplicado por 2 o 3 a lo largo de nuestra historia, el tamaño de la cantidad de pobres se ha multiplicado en la misma o una magnitud mayor. Argentina es un ejemplo clásico de que el Estado ha crecido 3 veces, ¿verdad? Desde el 70 hasta la fecha, y la pobreza se ha multiplicado por 6. Ni hablar de Venezuela, y ni hablar, usted conocerá muy bien seguro el caso de Bolivia. ¿Cuánto ha crecido el Estado boliviano? ¿Y cómo si eso realmente se ha traducido en una reducción de los niveles de pobreza? O sea, es totalmente falso. Al mismo tiempo que crece el Estado, crecen los niveles de pobreza. ¿Y por qué pasa eso? Muy sencillo, doctor. ¿Con qué se financia el Estado? Con impuestos. ¿Y a quién se los sustrae? Al trabajador. Porque cuando nosotros revisamos la estructura de nuestros presupuestos públicos, buena parte de esos recursos, de las fuentes de financiamiento, son los impuestos indirectos, o el impuesto al valor agregado. ¿Y quién es el que paga ese impuesto en mayor cuantía? El trabajador. Le sustraen al trabajador del bolsillo. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que genera un empobrecimiento sistemático del trabajador y hace a la sociedad cada vez más pobre. Y en lugar de haber una movilidad social ascendente, la movilidad social es totalmente descendente. Y eso es lo que no terminamos de entender. Nosotros tenemos que hacer ejercicios. Por ejemplo, hay el modelo de Robert Barro de gasto público productivo. Es uno de los modelos, entre los tantos modelos, que nos permite determinar cuánto debe ser el tamaño del Estado, cuál debe ser la dimensión del Estado. ¿Okay? En estos días me pasaba, yo daba una clase y me decían los estudiantes cuando veíamos el PIB por el lado del ingreso, decían, profesor, pero mire, el 37% del PIB por el lado del ingreso es remuneraciones y el 58% es remuneración al capital y apenas un 12-13% el restante. La diferencia para llegar al 100 es impuesto. Y le digo yo, sí, hagamos una función con Douglas para yo explicarle a ustedes por qué esa relación es así. Cuando hicimos la función con Douglas, con datos de la Penn Table, y determinamos los valores de alfa y beta para determinar la elasticidad de la producción respecto a los factores de capital y a los factores del trabajo, nos dimos cuenta que la relación era 0.40, ¿verdad? Con rendimientos a escala creciente, ¿verdad? 0.40 frente a 0.72 del capital. Le digo yo, ¿te estás fijando por qué la remuneración del capital es mayor a la remuneración del trabajo? Ahora hagamos el mismo ejemplo, eso con el caso de la economía ecuatoriana. Hagamos el mismo ejemplo con la economía norteamericana. Entonces, cuando tú haces el ejemplo con la economía norteamericana, te das cuenta que el factor trabajo, ¿verdad?, genera una elasticidad, porque la función con Douglas, las potencias alfa y beta representan la elasticidad, como la elasticidad del capital existe un equilibrio entre lo que es la elasticidad de la producción respecto al capital y respecto al trabajo. Por eso es que en Estados Unidos se gana mucho más y por ende, al haber mayor elasticidad respecto al factor, hay una mejor remuneración al factor. Pero lo que no podemos pretender en América Latina, por ejemplo, el caso argentino,
Usted agarra la economía argentina y ¿sabe cuánto le da la elasticidad del producto respecto al trabajo? 0,03. Es decir, el factor trabajo aporta muy poco, ¿verdad?, la creación, al aumento de la producción. Pero eso no quiere decir que es que los trabajadores argentinos sean improductivos. No. El problema es que cuando el Estado es demasiado grande, son estos estados acromegálicos que tenemos nosotros, ahí en esa cantidad de personas empleadas también cuentan los trabajadores públicos. ¿Entiende? Y cuando usted tiene un estado que es demasiado grande, buena parte de la cantidad de personas empleadas no crean valor, no producen. Y por eso que la medida que el Estado se hace más grande, hay mayores nóminas, hay una mayor cantidad, pero esos trabajadores no generan productividad, son una carga. Entonces, en la medida que estos países tienen mayores empleados públicos, obviamente que la productividad, ¿verdad?, del factor trabajo es baja. ¿Entiende? Aquellos países que tienen más ajustado el sector público y buena parte y la mayor parte de los trabajadores, la mayor cantidad de los trabajadores pertenecen al sector privado, la productividad respecto a la producción es mayor. Es como esté allí, o sea, para ir más al detalle, ¿no?, del análisis. Y esas son cosas que nosotros tenemos que entender para poder determinar el por qué las economías tienen determinados comportamientos. Exacto. No sé si tienen. No, me parece interesante. Yo lo que quería reflexionar es el término de distribución del ingreso. Cuando se habla del PIB, si va creciendo, demás situaciones, está muy bien. La economía es la que es fundamental para hacer desarrollo, porque son dos conceptos distintos, pero que se van a ir complementando. Y cuando se habla desde distribución del ingreso, se sobreentiende en el modelo teórico que existe una manera de hacer economía, que dentro de esa economía existe hasta una doctrina de Estado y existe una reconfiguración de los roles de los agentes económicos que van a ser complementos. Además que estamos fuera de un modelo centralista, sino que se tiene que ir desconcentrando y desde la óptica del desarrollo local, ¿no es cierto?, y de hacer economía local, se puede incidir significativamente en el multiplicador. Entonces, el Estado, a través de un gobierno, cuando define ese modelo y las políticas, entendiendo la parte de las relaciones internacionales y entiende a sus actores y les deja participar medianamente, practica democracia, por mayoría, por minoría, y entra en el mundo de la gestión de los proyectos, sustentando un molde planificado. Entonces, deja de lado la improvisación y, por supuesto, se da cuenta de cuáles son sus reales competencias y el delegar es fundamental para que otros actores puedan incidir significativamente en el multiplicador. Claro, cuando se habla desde distribuir el ingreso desde la óptica sesgada de la economía política marxista, en la cual en la empresa los trabajadores y el empresario son enemigos, entonces no se puede crecer. Estamos hablando de hacer una disfunción, porque la empresa implica unidad entre el trabajador, el empresario. ¿Para qué? Para poder crecer a partir del concepto de ser competentes, de ser productivos, de estar en el mundo del alto rendimiento y, por supuesto, de plantearse desafíos que permitan, fíjese que aquí viene lo interesante, hacer crecimiento en relaciones intersectoriales también. Ahí estamos hablando de la matriz de Leontief. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dinamiza la economía diversificada, pero además se está generando mayor nivel de beneficio y por ende ingreso, porque están participando los trabajadores y se están cualificando los trabajadores en función a las expectativas internacionales y del posicionamiento de mercado, no un posicionamiento falso, engañoso de los emprendimientos. Estamos hablando de una empresa que resulta ser una organización exquisitamente estructurada
y que está buscando hacer economías de escala y que coadyuva a controlar la inflación por el manejo de el I+D, la investigación y el desarrollo. De esos conceptos los populistas se olvidaron. ¿Y qué han hecho? Han generado una crisis de oferta, una crisis de especulación, una crisis de desinformación y peor en pandemia, que esta crisis se vincula a la corrupción, porque la corrupción comienza cuando se le asigna un cargo a un sujeto que no tiene las competencias básicas para hacer ejercicio de ese cargo. Entonces, ese es el gran dilema en el cual nos estamos moviendo y ese concepto, por ejemplo, de redistribución, yo lo acuño, digamos, de una parte de izquierda, pero asociada a la conformación de lo que es el capitalismo y los resultados, consiguiendo un modelo mixto o ecléctico en el cual deberían combinarse la eficiencia con la equidad y, por supuesto, esa eficiencia con la capacidad, ¿no es cierto?, de manejo de recursos, de roles que pueda tener el Estado para hacer complementos. Totalmente de acuerdo. Ahora, mi estimado profesor, lo que pasa es que, fíjese, usted citaba allí las matrices de Leontief, ¿no? Claro, nosotros somos el resultado, doctor, y no lo podemos, o sea, nos traiciona la formación académica, pero, por ejemplo, las matrices de Leontief es una herramienta de planificación centralizada, es decir, las matrices de Leontief las crearon los soviéticos. Que no sirve, que no sirve. O sea, por eso le hablo del modelo. Yo no, no, está bien, pero yo no estoy de acuerdo o sea, las matrices de Leontief, ¿verdad? Usted lo sabe también que yo, fueron desarrolladas por los soviéticos, ¿verdad? En los modelos de planificación centralizada, con la finalidad de ver cómo eran las relaciones de intercambio entre los diferentes sectores de la economía y en función de eso planificar, ¿no? Pero esas son herramientas, y incluso el Banco Central del Ecuador tiene una matriz de Leontief. En Venezuela, antes de que llegara, no existe, pero no existe porque antes de cuando llega el chavismo al poder, tampoco había una matriz de Leontief. Habían algunos estudios hechos sobre la matriz de Leontief. Pero es que el problema es, doctor, que construir una matriz de Leontief es algo imposible. Es dificultoso. Por la dinámica del mercado. Y cuando se utilizan ese tipo de herramientas, lo que se busca es el control. Pero vuelvo y le repito, todos nosotros somos el resultado de las escuelas de economía en las que nos formamos. Ese es el problema. Nuestras escuelas de economía son escuelas con una visión keynesiana. Por ejemplo, keynesiana y marxista, ¿ok? Lamentablemente, ¿no? Y por ejemplo, yo soy, a muchos alumnos me dijeron estos días, o sea, que usted debe ser amigo del Fondo Monetario. O sea, tengo alumnos que son irreverentes. Si usted debe ser, entonces le digo yo, mire, yo soy crítico del Fondo Monetario, porque gracias a que existe el Fondo Monetario, cuando hay gobiernos que no son, que por irresponsables y por incompetentes e ineficientes, no son capaces de administrarse bien, sale un organismo como el Fondo Monetario Internacional a salvaguardarle el pellejo al gobierno, a salvar al gobierno con financiamiento, pero a la final la cuenta la termina pagando la sociedad. Entonces yo no puedo, además, uno de los fundadores del Fondo Monetario es Keynes, yo soy anti-keynesiano, ¿ok? Yo utilizo el instrumental del keynesianismo para demostrarle al keynesianismo con su propio instrumental que su teoría es errada. En buena parte. Por ejemplo, usted agarra la función de consumo y le mete el consumo total a la economía. Gasto público más consumo privado. Haga ese ejercicio usted. Hace ese ejercicio, lanza la pendiente y la pendiente le va a dar, ¿verdad?, una propensión marginal a consumir del 0,85, por decirle algo, cuando usted suma ambos sectores. Y entonces usted después agarra y construye la función, agarra la inversión, la formación bruta de capital, ¿verdad? Agarra esa misma formación bruta de capital, desagrega la inversión pública, porque viene de ese gasto, ¿no? O en algunos países sí está desagregada, hay que ver cómo estén las cuentas nacionales. En el caso del Ecuador sí está bien acomodado lo que es inversión pública y gasto público, o sea, lo que se considera en gasto no es aparte lo que se considera en inversión. Y entonces usted agarra la inversión y hace el mismo ejercicio de la inversión en función de la renta.
Cuando usted hace ese ejercicio, mi estimado doctor, a usted la pendiente del ahorro, la pendiente de la inversión le da como 0,30 y la pendiente del consumo le da 0,85. Si usted suma ambas pendientes, le va a dar 1,15. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está haciendo una violación a la restricción de presupuesto, porque se supone que a la sumatoria de ambas pendientes no debería ser mayor a 1. Correcto. Entonces, cuando usted agarra, que obviamente usted dice, ajá, usted construye la función de ahorro a partir de la función de consumo, ¿verdad? Construye la función de ahorro le va a dar el intersecto negativo más la diferencia de la pendiente, de 1 menos la pendiente que es la propensión marginal a consumir, le va a dar la propensión marginal a ahorrar. Esa propensión marginal a ahorrar le da 0,15, porque si la propensión marginal a consumir es 0,85, la de ahorrar es 0,15, por la diferencia. Pero resulta ser que la propensión marginal a invertir es del 0,35. Entonces, ¿de dónde sale el 20, la diferencia? De la deuda, mi estimado doctor. Claro, y esa deuda, por eso, significa postergación generacional. Y significa sobrecalentamiento de la misma economía, ¿no es cierto? Porque volvemos disfuncional la función de oferta de la economía. Entonces, ahí uno tiene que no preocuparse, ya tiene que ocuparse. Y por eso que en este conversatorio se hace indispensable generar este tipo de reflexión. Porque el dinero es deuda. Me voy a imaginar, tengo mi salario, he trabajado y tengo una capacidad de ahorro. Mi capacidad de ahorro que sea aunque $100, yo quiero utilizar esos $100 en hacer un negocio o participar en una empresa. Entonces, yo asigno eso para ese cometido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ese dinero es deuda. No porque sea mi dinero, ¿no es cierto? O sea, se lo puede utilizar sin buscar una relación beneficio-costo favorable. Entonces es deuda. Pero ¿qué es lo que pasa con la mayoría de la gente en el mundo de la ignorancia, en el mundo del dogma o el exceso de creencias? Entonces, el dinero no tiene mucha significancia para la gente ignorante. ¿Qué es lo que hace? Lo gasta, lo dilapida. Y lo propio ocurre con una gran mayoría de los políticos, dejando de lado, en el marco del respeto, a aquellos que realmente hagan un ejercicio del poder que busque disminuir las desigualdades a través del manejo de la economía. Usted tocó un tema fundamental. Lo felicito porque tocó un tema que es fundamental, que es el recalentamiento de la economía. Esta es una teoría que nosotros estamos desarrollando con el doctor Borgucci, ¿verdad? Este es el modelo de macroeconomía del capital desarrollado por Roger Garrison, el modelo gráfico de la escuela austriaca, ¿verdad? Que por cierto ha recibido muchas críticas de los propios austriacos, ¿no? Porque usted sabe que los austriacos se oponen al uso de las ciencias naturales para el estudio de la economía. Ellos plantean más el análisis histórico, ¿verdad? El análisis de todo tipo descriptivo, más que el análisis. No obstante, hay una nueva corriente entre las cuales me encuentro yo, dentro de lo pensamos, dentro de debe ser el análisis económico del libre mercado y aplicar un poco de las ciencias naturales, ¿no? Para por lo menos ver tendencias. Usted hablaba ahorita del sobrecalentamiento. Hay algo que está más que claro, y es que yo le digo a mis estudiantes, aquí tenemos un modelo Mudel-Fleming. Fíjense que yo uso el instrumental keynesiano para hacer las críticas al modelo, a la teoría. Está en un modelo mixto también. Ok, entonces fíjense, ¿no? Acá, ¿por qué los bancos centrales, el gobierno, baja las tasas de interés de manera artificial o aumentando la oferta para bajar la tasa de interés? La justificación es la brecha del producto. Esa siempre ha sido la brecha del producto porque hay, y es la teoría keynesiana, porque hay muchos, entre ellos el factor trabajo, que está ocioso y obviamente hay que aumentar, estimular la demanda para bajando el tipo de interés, dándole mayor acceso al crédito, eso dinamiza la economía, hace uso de los factores disponibles y obviamente se cierra lo que es o se disminuye lo que es la brecha del producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente?
Este tipo de política, cuando yo bajo, ¿verdad?, la tasa de interés, sube el tipo de cambio, ¿verdad? En imperfecta movilidad de capital, estoy hablando, ¿no? Un escenario de imperfecta movilidad de capitales, porque no existen tales escenarios de perfecta movilidad de capitales, porque siempre hay intervención de Banco Central. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando bajo el tipo de interés para estimular internamente el crédito, ¿verdad?, mediante la emisión monetaria y también para financiar con esa emisión el gasto, yo estoy haciendo un proceso de devaluación del signo monetario. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy encareciendo el componente importado de la producción nacional. Y automáticamente eso va a hacer que los costos de los bienes producidos sean ahora mucho más costosos y los bienes finales importados también, y los bienes finales importados, ¿okay?, también van a subir de precio porque hay un proceso de devaluación. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo el Estado? ¿Qué es lo que pasa cuando se devalúa la moneda? Se produce también fuga de capital, porque hay una devaluación. Entonces, cada vez se requieren de mayores niveles de devaluación para frenar la fuga o salida de capital. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la final la economía se traslada de A a B y posteriormente se traslada al punto C. Es decir, a la final, ante un proceso inflacionario generado por la emisión monetaria y la devaluación del tipo de cambio, ¿verdad?, el Estado o la banca se ve obligado a subir el tipo de interés, ¿verdad?, primero para remunerar el ahorro local, ¿ok? Y eso termina contrayendo el nivel de actividad porque encarece el crédito. Y muchos de los proyectos que ya habían asumido un compromiso de pago de crédito a tasas bajas, ahora la tasa es más alta. Y resulta ser que el valor presente neto de muchos proyectos baja o se hace negativo y se abandonan los proyectos de inversión. Por eso que estas economías son de corto plazo y no de largo plazo. ¿Entienden? Por este juego macabro que hay acá. Y esto es Totalmente de solamente acuerdo. una arista. Y esto es solamente una arista. Esto es solamente una arista, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando usted quiere lograr lo que se pretende lograr, este es mi último paper que está ahorita en revisión con el doctor Borcucci. Cuando usted agarra y sobrecalienta la economía, es decir, la pone a producir, fíjate que esto es instrumental keynesiano. Garrison lo que hizo fue instrumentar las etapas intertemporales de la producción de Hayek con las fronteras de posibilidades de producción de keynesiana y el mercado de los fondos prestables de los clásicos, porque aquí hay tres escuelas juntas. ¿Ok? Entonces, Correcto. fíjate, y esto que está aquí, el criollo venezolano que se puso a inventar, ¿verdad? Y le agregó el sector externo, porque Garrison lo hizo para un modelo de economía cerrada. Entonces yo vine y hice este diseño para un modelo de economía abierta, ¿ok? Que es lo que más se da en nuestras economías. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá lo que pasa es algo lo siguiente. Cuando usted amplía la oferta monetaria, genera una distorsión entre el nivel, ¿verdad?, o rompe la identidad ahorro-inversión. Está en el punto A, se traslada al punto B, y en el punto B la inversión es esta, pero el ahorro es este. Porque cuando usted baja el nivel de la tasa de interés, desestimula el ahorro. ¿Ok? Entonces mucha gente que tenía dinero a plazo, si ve que el tipo de interés baja, saca el dinero a plazo y lo coloca a la vista, que es lo que muchas veces no se quiere ver en las economías. Dicen, no, pero es que hay inversión, hay crédito, sí, pero ¿cuánto de ese crédito está realmente respaldado con dinero, con depósitos a plazo? ¿Entienden? ¿Cuánto de ese dinero? Porque ¿cómo se comportan los depósitos a la vista y los depósitos a plazo? Una reducción del tipo de interés reduce los depósitos a plazo, porque una cuenta con depósitos a la vista no es ahorro, doctor. Eso no es ahorro, porque eso es de disponibilidad inmediata. ¿Ok? Mientras que si usted tiene un depósito a plazo, eso sí es un ahorro real, porque realmente la persona o el ahorrista no puede disponer de manera inmediata de ese dinero porque recibe un pago por parte del banco y el banco intermedia. Esa es la verdadera razón de intermediación. No lo que ocurre hoy en día, que hay una violación al depósito, al derecho del depósito irregular, como lo plantea Huerta de Soto, donde buena parte de la cartera de créditos de nuestros bancos es financiada con depósitos a la vista.
Y es ahí, eso es porque si hay una corrida bancaria, ¿cómo le responde el banco a los ahorristas? O sea, esos son, por eso que hay un proceso de expansión artificial del crédito. ¿Okay? Claro, eso se ve en el multiplicador. Cuando uno ve países con un multiplicador menor o igual a 3, uno dice, tranquilo, hay respuesta de la banca. Ahora, si el multiplicador monetario es mayor a 3, hay que comenzarse a preocupar, porque ahí entonces la capacidad que tiene la banca para responder ante una demanda masiva de retiro es cada vez menor. Pero volviendo al tema que nos ocupa, cuando el Estado baja el tipo de interés, si bien se aumenta la inversión, baja el ahorro. Entonces se produce se rompe la identidad entre ahorro e inversión que en el punto A se está dando, en las condiciones de equilibrio del libre mercado. Entonces, baja el ahorro y aumenta la inversión, y automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Que al desestimular el ahorro y al crear este dinero M1, que es un dinero adicional que no es producto del ahorro voluntario, se crea inflación. Al crearle la inflación, los bancos se ven obligados a ajustar el tipo de interés y subir la tasa de interés. Eso lleva a la economía del punto B al punto C. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una realidad. Eso en el mercado de fondos prestables. Y en el caso de las fronteras de posibilidades de producción, yo coloco a producir la economía por fuera de las fronteras de posibilidades de producción. ¿Cómo cree usted que la economía satisface esto? Con importaciones. Por eso es que un aumento del gasto, como lo explica De Gregorio en su libro de macroeconomía intermedia, un aumento del gasto se traslada en un déficit de la cuenta corriente. Eso es ley. ¿Por qué? Porque al aumentar la demanda agregada, como la economía internamente no está en capacidad de producir bienes y servicios al mismo ritmo que que crece la demanda, automáticamente acude a las importaciones para poder satisfacer esa demanda. Y por eso es que se producen los déficits en la balanza comercial. Y entonces esto lleva a la economía, posteriormente, cuando se sube el tipo de interés, lleva a la economía, contrae la economía al subir el tipo de interés y la economía entonces se coloca en unas condiciones de subconsumo y subinversión. Es en el punto C. Eso por el lado de la frontera. Y por supuesto, doctor, aquí, ¿qué ocurre en el primer escenario? En el primer escenario crece el consumo y crece la inversión. ¿Ok? Crece el consumo y crecen las etapas intertemporales. Pero cuando la economía cae en el subconsumo y en la subproducción, se reducen las etapas intertemporales de la producción y también se reduce el consumo. ¿Okay? Y por eso es que las economías se contraen. Y obviamente, esto también aquí, y aquí sí esto es de nuestro, ¿ok? ¿Qué pasa con el mercado de divisas? Cuando yo coloco la economía, ¿verdad?, a producir por fuera de las fronteras de posibilidades, como acudo a las importaciones, esto eleva el tipo de cambio real. Y al aumentar la masa monetaria, automáticamente bajo el tipo de interés, pero al mismo tiempo creo inflación. Eso hace que el tipo de cambio real suba. ¿Okay? Al subir el tipo de cambio real, automáticamente eso restringe las importaciones del sector productivo nacional y hace que éste se coloque en condiciones de subproducción y subconsumo. Y obviamente que también cuando se produce esta elevación del tipo de cambio real, si bien en las primeras de cambio, producto del aumento de la producción, se da un aumento de las divisas disponibles, cuando la economía se contrae, producto de la subida del tipo de interés y cae en su consumo y su inversión, también la disponibilidad de divisas es menor, que es lo que lleva en realidad a subir el tipo de cambio. Y por supuesto, cuando hay todo este escenario de subidas de tasa de interés, subidas del tipo de cambio real y contracción de la economía, obviamente que el Estado tiene que acudir al endeudamiento y a una caída de las exportaciones netas. Debido a una caída de las exportaciones netas, se produce un aumento del endeudamiento. Entonces, es aquí, en este modelo gráfico, doctor, donde nosotros buscamos explicar el resultado que tiene la intervención del Estado en la economía a través específicamente de la política monetaria para financiar la política fiscal. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una realidad que tenemos ahí. Disculpe que tome tanto tiempo.
Sin duda es importante toda la reflexión. Ese es el trabajo científico. Ahí también se muestra que el economista, para hacer la investigación, tiene que utilizar varios modelos. Estamos hablando de entender la complejidad utilizando varios modelos teóricos, gráficos, porque el economista utiliza las matemáticas fundamentalmente hablando, las relaciones entre las variables que se dan en la interacción económica. Sin duda, a partir de estos elementos, distinguida teleaudiencia, ustedes van a hacer el mejor intento de entender lo que se ha ido trabajando en la conversación el día de hoy, no necesariamente en función de esos gráficos. Eso está muy bien para los economistas, que le saquen bastante provecho, pero en elementales hemos hablado de que subsidiar, de que hacer asistencialismo y de que distorsionar las categorías conceptuales no es un contexto halagüeño para generar crecimiento a la economía, para dar oportunidades de libertad al ser humano. El ser humano va a tener menor nivel de desigualdad cuando se vaya formando, cuando interactúe en el mercado laboral, cuando se dé cuenta de sus deficiencias, sustituya las deficiencias y, por supuesto, se haga más competente, más productivo, tenga mayor productividad en relación a la variable o a las variables tiempo y costos que son fundamentales. Entonces, acá se han dado un conjunto de reflexiones que esperemos sean de aporte para ustedes en el sentido de generar aprendizaje significativo, cambio de actitudes. Nos están viendo los distintos actores sociales e institucionales o agentes económicos. ¿Qué implica todo ello? Nosotros colaboramos para que ustedes generen el cambio de postura, de actitud, generen tolerancia, complementos. Es a partir de ello que se hace mejor dinámica y resultado en la economía, en su impacto y, por supuesto, en la posibilidad de hacer desarrollo construyendo, entre comillas, un estado de bienestar que tiene que ver con la felicidad, con la disminución de la violencia, pero para ello primero está hacer economía como corresponde y hacer ejercicio del poder tal cual en esa perspectiva de hacer gestión y capacidad de hacer. Sus palabras de despedida, distinguido doctor Urdaneta. Bueno, ante todo, le doy las gracias, doctor, porque usted ha confiado en mí, me ha dado espacio. Uno tiene que ser agradecido con las personas que le dan el espacio, porque digamos que los que no somos muy populares o muy reconocidos, no es, tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para darnos a conocer, para dejar en la juventud reflexión, razonamiento. ¿Okay? América Latina, lamentablemente, por el camino que actualmente ha decidido escoger, va a retroceder si no hay un cambio pronto. Va a retroceder mucho más de lo que en la situación en la que está. Lamentablemente, el ejemplo venezolano como que no le ha servido. El caso venezolano no le ha servido de ejemplo al resto de los países de América Latina. Muchos parece ser que apostasen por ese modelo que en el frente de sus narices les está mostrando que es un fracaso. Y siguen apostando por modelos colectivistas. Solo el esfuerzo particular, el hacer negocios, el arriesgar, es lo que nos va a permitir salir de las condiciones de pobreza. De resto, nosotros no vamos a poder lograr ningún cambio en nuestra sociedad, ningún cambio en nuestro país con el esfuerzo. No dependiendo de las políticas del Estado y persiguiendo a quien produce. José Luis Espera. No hay que inventar nada, ya todo está inventado. Lo que tenemos es que ver cómo es que hacen aquellas economías, aquellos países, ¿verdad?, que han logrado las condiciones de pleno desarrollo, de pleno crecimiento, un crecimiento económico sostenible. Y nos vamos a encontrar que una de las principales características en esos países es que el Estado se corre y deja que el sector privado haga, a través de la economía de libre mercado, haga economía, produzca, ¿okay? Y se generen y se aprovechen todas las potencialidades que existen en nuestro país. Pero mientras eso no ocurra,
Mientras eso no ocurra, no vamos a poder avanzar. Eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias, estimado doctor. Sin duda, la complejidad de la interacción humana, de su actuar en la economía, en las concepciones de desarrollo o subdesarrollo, porque cada categoría tiene su complemento, que es lo interesante. Se hace indispensable razonarlas, reflexionarlas, de tal manera que usted, estimado televidente, pueda ser un sujeto de aprendizaje.